Es un paciente de 52 años, caída de 5 metros de altura, 2 semanas de evolución, con incontinencia de esfínteres y paraplegia izquierda. Este paciente, como nosotros podemos ver, pues tiene varias lesiones que quise mostrar la tomografía tridimensional que nos permite observar mejor las estructuras óseas para ver a lo que nos estamos enfrentando. Como pueden ver, pues obviamente tiene una estabilidad vertical, tiene abulsión de la transversa del E5. Y quisiera hacer la primera pregunta, doctor. ¿Quién de ustedes intentaría hacer una cirugía percutánea y quién intentaría hacer una cirugía abierta? ¿Podemos votar, por favor? No, primero es la de... sí, es la primera pregunta. Unos minutitos, unos segundos. ¿Cuántos segundos esperamos para que voten, por favor? Está allí, percutánea, anterior o posterior. Cuando hablamos de anterior o posterior, es decir, una vía anterior o una vía posterior. Perfecto. Algunos podemos decir que percutánea, ¿ok? Podría ser una opción siempre y cuando yo logre reducir. Pero ¿qué es importante en este paciente? Estamos ante una lesión compleja de sacro. En esta lesión compleja de acetábulo, recordemos que exactamente aquí están las raíces sacras y que obviamente estos van a dar inervación a nivel de la parte del periné. Por lo tanto, los datos clínicos que tenemos, que tiene incontinencia de esfínteres, porque está con una lesión a nivel de plexo sacro. Es que no me permite avanzar. Ok. Podemos ver aquí el manejo inicial con fijadores externos, el control de daños, y pueden ustedes, por eso es que les mostré la tomografía tridimensional, porque obviamente es más panorámica, que aquí vemos en esta P muy poco visible ante qué fractura nos estamos enfrentando. Entonces, control de daños, obviamente, como sabemos, las fracturas de pelvis inestables hemodinámicamente, pues hacemos un control de daños con el fijador externo temporal. Posteriormente, vamos a hacer un análisis de la fractura. Insisto, vean el mecanismo de lesión que obviamente tuvo una lesión tan importante con un desplazamiento vertical, que esto nos está hablando de la abulsión y de las fracturas de las transversas de L5 y la multifragmentación del sacro. Vemos cómo el trazo que va en la parte inferior invade hacia la parte distal del sacro y que es un componente según la clasificación de Roy-Camille, una fractura en J. Recordemos de nuevo las estructuras vasculares, abdominales y sobre todo aquí quiero hacer énfasis en las lesiones que tenemos, la raíz del E5 que viene aquí arriba y todas las raíces exactas a este nivel. El hematoma retroperitoneal que pueden observar ustedes tan importante, la diástasis tan importante que difícilmente, no digo que no sea posible, pero difícilmente podríamos nosotros intentar hacer una reducción cerrada y una fijación percutánea. Obviamente ante esta lesión, pues nosotros nos vamos a ver obligados de hacer una revisión de las raíces en la parte posterior. Pueden ver ustedes, este paciente fue manejado en forma inicial en un hospital en Venezuela, el paciente trabajaba allá, se hizo el control de daños y posteriormente lo trajeron a México. Y llegó así con el fijador externo, que gracias a Dios fue lo que le salvó la vida porque fue lo que logró que manteniera su hematoma retroperitoneal para evitar que siguiera sangrando. Vean cómo empieza a hacer lisis importante después de una semana porque obviamente en una fractura inestable de pelvis es difícil que nos dé estabilidad absoluta el fijador externo. Entonces, ante esto, vamos a hacer una reducción abierta. Quedamos que, unos decían abierta, una percutánea, quedamos que es una reducción abierta la que vamos a hacer. Y quiero comentar por dónde iniciarían, por la vía anterior o por la vía posterior. Ponemos de nuevo la votación. Unos segundos para que analicen por qué abordaje iniciarían. Vemos que tiene un componente del arco anterior y un componente del arco posterior. Entonces, ustedes, ¿qué abordaje inician? Aquí en realidad depende mucho de la pericia del cirujano, pero
algo muy importante que podemos nosotros tomar la decisión del posterior, porque sabemos que hay una inestabilidad posterior y que tenemos que dejar prácticamente la estabilidad y la reducción en la parte posterior. Pero en este caso me iba a estorbar el fijador externo cuando yo iba a hacer la vía posterior. Entonces decidí quitar el fijador, hacer una reducción de la sínfisis del pubis. Obviamente me veo obligada a que tengo que hacer una reducción anatómica, porque si yo hago una reducción donde yo tengo algún desnivel o una reducción no satisfactoria, el problema que tenga para fijar en la parte posterior va a ser mayor, porque me va a evitar que yo haga una reducción anatómica. Sin embargo, por la situación de que tenía el fijador y por la comodidad y para poder cerrar el anillo pélvico, inicié por la parte anterior. Ustedes pueden ver aquí el cierre de la sínfisis del pubis y sus placas convencionales DCP con una placa de reconstrucción en la parte anterior para mayor fijación, sobre todo porque tenía una lesión en la cual yo requería hacer una estabilidad absoluta. Posteriormente ya me fui en el segundo tiempo quirúrgico por una vía posterior, donde ustedes pueden observar el hematoma tan importante en el momento que entramos. Vean el hematoma que tenía en la parte posterior. Y vean aquí, esta es la parte del ilíaco y esta es la parte del sacro. Esta brecha es la que estamos viendo, la brecha de fractura a nivel del sacro, que se continuaba hacia acá abajo, hacia la parte de la J. Como pueden observar, esta brecha es donde tenemos las raíces sacras, porque teníamos una transforaminal que se iba hacia la parte distal. Y aquí, en el momento en que estamos haciendo el cierre, que obviamente esto no lo vamos a lograr con una fijación percutánea. Podemos echar mano, una vez que hacemos una reducción abierta, hacer una fijación percutánea por un tornillo percutáneo de aquí en la parte lateral del ilíaco hacia esta región para poder estabilizar. Pero para poder visualizar y hacer un desbridamiento del área donde tenemos las raíces sacras, obviamente tendríamos que hacerlo abierto y hacer la fijación. Pueden ver el abordaje que hicimos, fue un abordaje posterior. Normalmente cuando hacemos la colocación de las placas, hacemos una incisión más pequeña de cada lado, pero aquí a través de este mismo abordaje fue donde se hizo el desbridamiento, la reducción de la fractura, y ya después hicimos la tunelización para el paso de las placas, previa estabilización con un tornillo percutáneo, que lo colocamos de aquí hacia la parte del sacro, y posteriormente la estabilidad con la placa en tensión, porque obviamente estamos viendo que es una fractura muy inestable del sacro. Y normalmente sabemos que hay diferentes formas de colocar la placa, una en la que hacemos una tunelización de la cresta ilíaca posterior, y otra en la cual hacemos una osteotomía, y otra donde doblamos la placa y la pasamos. Yo prefiero hacer este tipo de fijación porque está más cerca la placa del sacro y me da mayor estabilidad. No hago ninguna osteotomía y respeto toda la anatomía en esta parte posterior. Pueden ver ustedes entonces la fijación con el tornillo percutáneo y posteriormente la fijación con la placa de banda de tensión en la parte posterior y la fijación de la sínfisis del pubis. Ante esto, tenemos que ver que tenemos dos panoramas: fracturas de pelvis que podemos manejar conservadoramente y las que vamos a manejar quirúrgicamente. En general, podemos decir que la mayoría de las fracturas inestables de pelvis las tenemos que hacer un manejo definitivo con osteosíntesis, pero si vemos que tenemos una fractura en la cual tenemos una diástasis del pubis de menos de 2.5 y dinámicamente yo hago una revisión con fluoroscopio y veo que no se mueve la sacroiliaca en la parte posterior y esa apertura del pubis no se abre más, podríamos tomar la decisión de dejarlo conservador o colocar un fijador anterior para darle estabilidad. Pero si yo veo que dinámicamente con fluoroscopio veo que esto se desplaza y que me está dando esta inestabilidad, el manejo es quirúrgico definitivamente. En los pacientes en los que tenemos alteración de la parte del posterior, alteraciones sensitivas e inestabilidad y hemodinámica, son pacientes que vamos a hacer un manejo quirúrgico, y tenemos que recordar que vamos a hacer control de daños primero con una fijación en forma temporal con un fijador externo y posteriormente hacer la fijación definitiva. ¿Qué abordajes tenemos para la pelvis? Tenemos pues los tradicionales, el fan steel, el
la primera ventana del etornel y después el que sigue toda la parte del hilo inguinal que viene desde la parte de la primera ventana, la segunda ventana y la tercera que nos abarca la sínfisis del pubis. Tenemos también este abordaje nos permite abordar a las ramas, a la articulación sacroiliaca y al ilíaco cuando tenemos fracturas a este nivel por medio de este abordaje. No necesito hacer todo mi abordaje del etornel, dependiendo de la lesión, puedo utilizar solamente la primera ventana del etornel para hacer ilíaco, sacroiliaca y algunas fracturas a nivel del domo. Y para las ramas, pues puedo yo deslizar una placa, haciendo solamente la primera ventana del etornel y después la tercera, que es la de la sínfisis. Y para el fan steel, pues obviamente es para las lesiones de la sínfisis del pubis y para cuando voy a hacer cirugía percutánea para las ramas. El acceso posterior, como ustedes lo conocen y lo acabamos de ver, principalmente está indicado para fracturas de sacro, para lesiones de la articulación sacroiliaca y también puedo hacer por medio de este abordaje, que de hecho cuando yo inicié con este tipo de cirugías en mi hospital, yo veía que mis maestros ponían tornillos percutáneos, pero siempre por la vía posterior, es decir, boca abajo y colocaban su tornillo. Yo normalmente ahora lo hago en supino, en decúbito boca arriba, para poder abordar tanto la parte anterior como posterior. Entonces, estos son los abordajes que nos permiten ver. ¿Qué tipo de osteosíntesis y qué técnicas voy a hacer en la pelvis? Pues podemos ver cuando tengo una lesión de la sacroiliaca, puedo colocar tornillos iliosacros o una fijación con placas por vía anterior, por la primera ventana del etornel. En las fracturas de sacro, tornillos o placas posteriores, ya sea placas de lado a lado, como la banda de tensión, o placas en las cuales voy a hacer una fijación de los pedículos sacros cuando tengo unas transversas y quiero hacer la fijación, son placas pequeñas de SP para hacer la fijación. En pubis, principalmente placas de SP, dependiendo del tamaño del pubis, posiblemente a veces necesitamos reconstrucción o DCP angosta. En ramas, colocar tornillos canulados o tornillos 3.5, placas deslizadas, y en ilíaco principalmente tornillos percutáneos o placas de compresión o placas de reconstrucción o placas especiales para lo que es la pelvis. Entonces recordemos nada más el fan steel, donde vamos a abordar la sínfisis del pubis principalmente y donde vamos a hacer un mini fan steel cuando vamos a hacer cirugía percutánea, como lo vamos a ver más adelante. ¿En quién hago cirugía percutánea? Podemos hacer cirugía percutánea, como les comenté, en varios puntos de la pelvis, siempre y cuando yo ya haya hecho mi reducción. Fracturas de sacro tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es importante en las fracturas del sacro tipo 2? Recordemos que en estas fracturas no debemos de dar compresión y lo ideal es que tengamos tornillos de rosca completa para evitar dar compresión, porque obviamente esto hace que cierre el foramen y que podamos tener una compresión de la raíz. En las lesiones de la articulación sacroiliaca podemos hacer también cirugía percutánea, en las lesiones del arco anterior con tornillos percutáneos hacia el arco anterior, en los pacientes en los que se está haciendo una laparotomía exploradora y requerimos hacer una cirugía percutánea, puede ser. En los que tenemos lesiones de pelvis y acetábulo y que necesitamos hacer una vía hacia el acetábulo y podemos colocar un tornillo en la parte posterior. Podemos ver cómo ha sido la trayectoria de la cirugía percutánea. No es algo nuevo, ya Le Tornel había hablado de la cirugía percutánea y así podemos observar cómo ha sido la evolución de estas lesiones, de estas técnicas. ¿En qué tipo de pacientes también? En las que tenemos lesión a nivel de partes blandas muy importantes como lesión de Morella-Valle o lesión cutánea, donde mi abordaje un abordaje tiene el alto riesgo de que se me vaya a infectar. Obviamente, si puedo hacer una mínima invasión, pues me va a disminuir el riesgo, pero no evitar de la colocación de cirugía percutánea. Sitios para la colocación de tornillos, principalmente de seguridad, como les comentaba, a nivel del ilíaco, en todos los puntos del ilíaco, a nivel de la sacroiliaca, a nivel de la supraacetabular, a nivel del domo, que a veces tenemos fracturas del ilíaco que bajan hasta la parte del domo y que podemos hacer cirugía percutánea, a nivel de la columna posterior, a nivel de la columna anterior, tornillos anterógrados, retrógrados e inclusive tornillos, el llamado tornillo mágico que pasa de la parte anterior hacia la parte de la columna posterior.
puntos que tenemos que tener en cuenta para seguridad en nuestra cirugía percutánea. Debemos de respetar siempre esta área, que es un área en la parte de donde inicia la base del acetábulo y donde está en la parte superior del acetábulo. Idealmente es el área donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado porque pueden protruir nuestros tornillos hacia la parte del acetábulo o hacia la endopelvis. Y sabemos que dependiendo del paciente, sobre todo dependiendo de las características de las pelvis, tenemos pelvis ginecoides que son un poco más anchas y que tenemos y nos da la libertad de poder colocar un tornillo más abierto, y las pelvis androides que son más rectas y que obviamente nuestro punto de entrada tiene que ser más medial para poder entrar más vertical. Entonces son los puntos de seguridad donde siempre tenemos que tener en cuenta que no vayamos a ir hacia la parte interarticular. Y aquí vemos de nuevo un diagrama donde todos los puntos donde podemos colocar nuestros tornillos, y este es el llamado tornillo mágico que viene de la parte anterior hacia la columna posterior. Esto lo hacemos desde un abordaje anterior donde podemos colocar de aquí hacia la parte posterior. Equipo ideal cuando vamos a tomar la decisión de colocar una cirugía, hacer una cirugía percutánea, pues idealmente sería tener una mesa radiolúcida, ya sea de vidrio, de madera, algo que nos permita que durante el momento en que estamos colocando la cirugía percutánea, nuestro intensificador de imágenes, no tengamos obstáculos para ver las diferentes proyecciones. Recomendación: antes de empezar la cirugía, ustedes tienen que estar seguros que el radiólogo, ya les mostraron ustedes a él las proyecciones que van a tomar. Hoy estábamos operando una pelvis en la mañana y estaba yo con el radiólogo, no, marca en el piso dónde es la entrada, dónde es la salida, porque es frecuente que cuando tú estás haciendo tu cirugía percutánea, resulta que ya se movió y entonces tienes que casi quitarte los guantes para volver a colocar. Entonces yo les recomiendo mucho, antes de que empiecen su cirugía, marquen en el piso, se pónganse de acuerdo con el que maneja el intensificador para que él esté completamente en el mismo canal de ustedes y que puedan estar las proyecciones que principalmente vamos a tener, entrada, salida, P, lateral, y también sí es importante contar con el equipo para cirugía percutánea a nivel de iliosacro, principalmente como pueden ver aquí los tornillos. Esto nos da la tranquilidad que si yo coloco mi clavillo guía, a través de mi clavillo guía, pues ya puedo pasar todas las otras guías y a través de esta evito lesión a nivel de partes blandas y además evito de que yo esté haciendo más puntos y más perforaciones a ese nivel. Potenciales evocados en estos pacientes. ¿Sí o no? ¿Quién usa potenciales evocados y quién no? Me gustaría, votemos por favor. Aquí hay una diapositiva que nos habla de quién sí los usa. Transoperatorios. Sí y quién no. ¿Sirven o no sirven? Hay artículos que sustentan el uso de potenciales evocados y hay artículos que no. Hay un estudio de Birchir que él habla de la importancia de los potenciales evocados. Desde mi punto de vista, ¿qué les puedo decir? ¿Qué tranquilidad me da tener potenciales evocados? Durante la cirugía yo puedo estar colocando mi clavito guía y sobre todo cuando yo estoy a nivel del foramen de S1, antes de que yo dañe la raíz, el electrofisiologista me va a decir, mire, está cerca de la raíz, muévase, y me va a proteger de un daño irreversible. Y me ha pasado que de repente yo veo en mi salida que estoy por arriba del foramen, pero el puro calor que ejerce el clavo que tú estás colocando me puede estar lastimando la raíz. Entonces, siempre que sea posible, úsenlo. Obviamente díganle a la persona que está mandando, está controlando la electrofisiología, que por favor les quite el ruido, porque si es estresante cuando estás estudiando, tic, 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 tic. Entonces tú no lo debes de escuchar, pero sí él te tiene que estar cuidando. Cada vez que tú estás colocando un tornillo, un clavillo guía, que él te esté diciendo está cerca, no está cerca, y de verdad que a mí me ha dado muy buenos resultados para disminuir el riesgo, porque es un procedimiento a ciegas y que no podemos estar nosotros seguros de que esto esté pasando. Como les comentaba, bueno,
la mesa ideal es esa, la que tenemos aquí o como la que les mostré, pero muchas veces no las tenemos. Mucho tiempo que yo estuve en Magdalena de las Salinas, pues no teníamos esta mesa, entonces teníamos que adaptar nuestra mesa de quirófano convencional. ¿Y qué hacíamos? Alargar las piernas y nos apoyábamos con las mesas de enfermería para poder tener completamente libre toda el área donde iba a pasar el arco para poder tener nuestras diferentes proyecciones. Puntos de referencias. Punto de referencia cuando yo voy a colocar un tornillo percutáneo iliosacro, espina ilíaca anteroinferior, y después yo aquí marco mi trocánter mayor, y donde cruzan estas dos líneas es el área de seguridad donde yo prácticamente voy a llegar a nivel por arriba del orificio de S1. Es de donde empezamos a partir, pero obviamente que siempre tenemos que corroborarlo con el intensificador de imágenes y siempre y cuando esté reducida nuestra fractura. Si hay un desplazamiento vertical, pues obviamente va a estar desplazado y no vamos a llegar al área que nosotros queremos. Pero si está reducida, este es el lugar donde podemos iniciar para que posteriormente tengamos radiografías, hacemos nuestro paso de la guía y recordemos los márgenes que tenemos que tener cuidado. Sabemos que existe el margen superior donde tenemos la raíz del E5, principalmente la raíz del E5, acuérdense que pasa por arriba del promontorio y que cuando nos salimos entre el E5 y el E5 y S1, aquí la raíz va arriba y podemos dañarla. Y aquí abajo prácticamente cuál sería el margen inferior, la raíz de S1, que es donde está el foramen, y en la parte posterior pues ya es la cauda principalmente. El área de seguridad, como pueden ver, es este triángulo que en la lateral es lo que nos va a orientar para partir de aquí empezar a colocar nuestro tornillo hacia la parte de la pelvis. Siempre, por favor, es muy importante tener las tres proyecciones. La proyección de entrada, donde vamos a ver la pelvis verdadera y vamos a ver exactamente la parte anterior y estar seguros que estamos en la parte del promontorio y en el centro. Empezamos sobre esa área y tenemos que tener en cuenta porque hay veces que se superpone la imagen de S1 con S2 y entonces estamos viendo S2 y decimos, sí, tengo un margen aquí. ¿Y qué pasa? Que no, es S2 y yo puedo salir. Y recordemos que aquí tenemos a la arteria, principalmente la arteria ilíaca, y que podemos dañarla. Tenemos el plexo también y tenemos también la raíz de L5 que tenemos que tener en cuenta. Entonces podemos ver aquí, una vez que yo coloqué mis clavillos guía, entonces tenemos que estar seguros que estamos en el centro del promontorio. Esta es la parte donde vendría la parte posterior de la cauda, y hay algunas alteraciones o algunos, pues no son defectos, sino son otro tipo de sacros que se llama dismorfismo sacro. Como pueden ver, esto es lo normal, donde tenemos una estructura, prácticamente la relación del ilíaco con el sacro bastante larga, bastante contacto, y aquí cuando tenemos un dismorfismo sacro, teóricamente está contraindicado colocar tornillos iliosacros, pero si no tenemos otra opción más que el colocarlos, hay que tener cuidado porque es más pequeño el espacio donde yo voy a colocar mi tornillo y obviamente tengo que tener cuidado de no protruir hacia la parte del foramen y, como les comentaba, hacia la parte anterior, que es donde está la ilíaca. La proyección de salida, esta es una proyección muy importante porque exactamente es la que nos va a marcar la AP de sacro. Recordemos que normalmente en AP el sacro tiene una curvatura hacia la parte, hacia abajo, y que cuando yo veo en una AP no estoy viendo en realidad los forámenes. En cambio, en esta sí estoy yo segura que es una verdadera AP y es la proyección que me va a permitir ver exactamente dónde voy a colocar mi tornillo y exactamente si voy a poner dos en la parte superior a nivel de S1 y en la parte inferior a nivel de S2, siempre y cuando en esta proyección yo vea que mis orificios se ven redondos, porque aquí es donde vamos a ver completamente redondos principalmente los orificios. Aquí pueden ver ustedes, entonces ya se colocó los clavillos guías para poder nosotros estar seguros de que estamos evitando la protrusión a L5 hacia la parte superior, que podemos salir y exactamente aquí viene la raíz del L5, podemos lastimar el disco y evitar la protrusión a los forámenes. Área de colocación de los tornillos.
esta área que tenemos que tener siempre en cuenta. Y vamos a ver aquí algunos casos. Este es un paciente de 51 años con una fractura a nivel del sacro, tipo 1, una fractura que era lateral al foramen, con una lesión a nivel de la rama iliopúbica, y que obviamente esto nos va a dar una inestabilidad desde el punto de vista de dolor mecánicamente. Aquí pueden ver el trazo de fractura. Y optamos por hacer una cirugía percutánea. Vemos cómo su sacro está aquí, está impactado, pero inclusive hay una fragmentación a este nivel, pero no está desplazado. Y vemos cómo está, cómo hicimos la colocación del tornillo iliosacro y posteriormente la colocación de un tornillo percutáneo hacia la rama. Este tornillo percutáneo lo colocamos para poder darle estabilidad a toda la parte de la hemipelvis derecha. Y pueden ver aquí el seguimiento, la consolidación de la fractura, tanto del sacro como de la rama, y no son tornillos que predobramos. Eso es algo que les quiero comentar porque muchas veces me preguntan, oiga, ¿usted doble estos tornillos? No, son tan flexibles porque son tornillos 3, 5 largos. Desventaja de estos tornillos que canulados todavía no hay 3.5 tan largos. Normalmente hay canulados hasta 60 o hasta 50, pero estos normalmente son 100, 110 y obviamente son tan flexibles que solitos van tomando, yo les digo, son tornillos inteligentes que nos ayudan para poder ir por todo el borde y por todo el cuerpo de la rama, del área del pubis. Este es otro paciente de 40 años, atropellado, choque hipovolémico, un abdomen agudo, una lesión de uretra y una lesión de Morella-Valle. Difícilmente podemos ver qué está pasando aquí, pero obviamente estuvo con un sangrado muy importante. Entra cirugía general, hacerle la reparación para ver la lesión de la vejiga y se encuentran un hematoma en la parte lateral, bilateral y además en la parte del rectus. Y ven, le hacen la cistostomía, le hacen la parte, no colostomía, sino hacen drenajes de la parte del abdomen y además ellos hacen unos mini abordajes para drenar los hematomitas que decían ellos. Unos hematomitas nos encontramos en el muslo porque no teníamos fijadores externos. Este era un paciente en un hospital público que no había fijadores en ese momento, todavía no armábamos nuestros paquetes de fijadores y entonces se hizo la colocación de una sábana, que sabemos que es una herramienta con la cual podemos contar para disminuir el anillo pélvico y ayudar a evitar que siga rompiéndose el hematoma y que siga sangrando la pelvis. Entonces ellos drenaron, los cirujanos generales, la parte de la Morella-Valle porque se encontraron un hematoma, no conocían tan específicamente la lesión y pueden ver aquí cómo está sangrando. La laparotomía, la cistostomía y las lesiones cutáneas. Le colocamos entonces, vean la Morella-Valle bilateral del paciente. Entonces entramos ya nosotros a hacerle el desbridamiento a los 2 días de la lesión de Morella-Valle porque no teníamos todavía el fijador, colocamos también el fijador, desbridamiento de las 2 lesiones de Morella-Valle, que ahorita lo vamos a ver cómo es una lesión que tenemos que hacerla en forma inmediata. Aquí está el paciente con la fijación temporal de la fijación externa y el desbridamiento, la fractura de la parte del sacro, como pueden ver aquí la fractura del sacro y con la fractura de las 2 ramas, principalmente mayor desplazamiento de la rama del lado derecho, que obviamente fue la que provocó la lesión tan importante a nivel de la vejiga. El gran problema es que él tuvo un proceso infeccioso en todo el rectus, después de que le hicieron el desbridamiento y la cistostomía, estuvo evolucionando con proceso infeccioso en esta área, no podíamos entrar a hacerle la reparación de la parte de la sínfisis y tuvimos que solamente colocar el tornillo percutáneo, dejamos el fijador externo como definitivo para el cierre del arco anterior y la evolución del paciente, afortunadamente ustedes pueden ver, bastante satisfactoria. Hubo no una reducción anatómica de las ramas, pero aquí el riesgo que teníamos de hacer una osteosíntesis de infección era muy alto. Pueden ver aquí cómo clínicamente su evolución fue bastante favorable, sus lesiones de Morella-Valle cicatrizaron bien y clínicamente sin ningún problema. Lo que les comentaba, la lesión de Morella-Valle cada vez es más conocida
conocida por nosotros los traumatólogos, porque es una contusión a nivel del trocánter mayor, y sabemos que hace un hematoma muy importante porque es una lesión de las arterias perforantes, y esto va a provocar que esté sangre y sangre. Si yo solamente hago una punción, ¿qué va a pasar? Que pues voy a estar sacando y sacando y drenando sangre, pero no voy a lograr cauterizar esas arterias que están allí, y puede evolucionar a esto. Fue mi primer paciente que yo tuve contacto con una lesión de Morela Valle, que es esta que les mostré. Ella fue mi primer paciente como por el 97, más o menos, y no la conocía. Entonces le vi el hematoma, la mandé a su casa y vean cómo llegó prácticamente con una lesión muy importante, necrosis de toda la parte cutánea. Y en el momento en que entré a hacer el desbridamiento, pues prácticamente tuve que parar hasta allí porque el anestesiólogo me dijo que había ordenado mucho, y obviamente requirió estar hospitalizada por varios meses, requirió injertos, colgajos, y todo esto podemos evitarlo si nosotros hacemos un desbridamiento en forma inicial, abrir, cauterizar, limpiar. A veces la piel por el mismo hematoma se estira demasiado y tenemos que hacer un corte para poder hacer el cierre completo de esto, y obviamente colocar un drenaje y hacer un vendaje a este nivel apretado para disminuir el riesgo de que vuelva a ser una cavidad. Obviamente, si ya no sangra estas arterias, pues ya no va a ser factible de que me vuelva a hacer otro. ¿Qué es importante también para la articulación sacroiliaca? El abordaje anterior que les comentaba hace rato. Posiblemente cada vez ya no la usamos tanto como lo hacíamos antes. En mis primeras cirugías, pues fue el que yo aprendí con el doctor Alonso, y pues todo lo hacía por vía anterior, y es un abordaje muy noble que me permite abordar toda la parte del ilíaco y la sacroiliaca, pero obviamente tiene también sus riesgos. Recordemos que aquí exactamente a 13 milímetros de la articulación sacroiliaca pasa la raíz de L5, y es uno de los datos que nos reporta la literatura. Es frecuente la raíz de L5, entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero es un abordaje noble que tenemos que ver que prácticamente es de la espina ilíaca antero superior hacia la parte de la cresta. Dibujamos la cresta como 10 centímetros y a través de ella vamos a ver primeramente cómo vamos a llegar piel, posteriormente nos vamos a encontrar parte del oblicuo, y posteriormente ya el nervio, el músculo ilíaco, que lo vamos a hacer a un lado, y esta es la forma en que vamos a visualizar prácticamente la articulación sacroiliaca. Este es el ilíaco, este es el sacro, un Hohmann que con mucho cuidado tenemos que colocar, porque recordemos que aquí atrás está la raíz del E5. Les comento que es un abordaje noble, que cuando no tenemos intensificador de imágenes, cuando no tenemos la experiencia de hacer cirugía percutánea, podemos hacer este abordaje, solamente cuidar mucho la raíz del E5, y a nivel distal no necesitamos que vayamos más allá de la espina ilíaca antero superior, porque si no, si es que tenemos que prolongarlo, hay que cuidar, porque vamos a encontrarnos aquí el fémur cutáneo. Entonces, en la parte interna, cuando colocamos este Hohmann, porque ya está el anillo, siempre es preferible colocar un Hohmann romo, porque aquí tenemos el plexo venoso presacro, y si no lo cuidamos, pues vuelve a sangrar nuestra pelvis, que en forma inicial en el trauma sangró. Este es un caso con una fractura, una luxación sacroiliaca del lado derecho. Pueden ver cómo hay un desnivel, un desplazamiento anteroposterior. Principalmente vean lo normal y vean aquí cómo está desplazada, y la brecha de la lesión de ligamentos sacroiliacos anteriores y sacroiliacos posteriores, y la colocación de las placas. Como les comentaba también, tenemos idealmente hacer una angulación entre estas dos placas de 60 grados para evitar el efecto de limpia parabrisas, que es decir, se desliza la articulación si yo no hago una angulación de ese tipo. En la cirugía percutánea para ramas, ¿qué es importante? ¿Qué puntos son importantes cuando yo voy a hacer cirugía percutánea? Primero, tengo que estar del lado contrario a donde yo voy a abordar. Es decir, el intensificador tiene que estar del lado de la fractura, del lado donde está fracturado. Y yo me tengo que colocar del otro lado. Y a través de un pequeño fan steel es donde yo voy a empezar. Muchas veces el abordaje depende de la pericia de nosotros. Yo cuando inicié con cirugía percutánea, pues lo hacía un poquito más grande para poder tocar todo el borde de la rama iliopúbica y estar segura de que no me fuera a salir, y estar segura que con mi intensificador de imágenes lo tenía que ver.
siempre tenemos que hacerlo un poquito más, ampliarlo hacia contra la parte del lado contralateral, porque es donde vamos a estar manipulando con nuestra pistola y a veces estamos batallando con las partes blandas. Si es necesario y tengo que ampliarlo más, recuerden que de este lado ya está el cordón espermático, está muy pequeño ahí y podemos inclusive aislarlo o referirlo con un Penrose y podemos ver cómo vamos pasando prácticamente toda esto. Entonces, nuestro pequeño fan steel, estamos del lado contrario, nos vamos lateral a la línea y vamos a empezar nuestro abordaje. Yo empiezo aquí mi abordaje por la parte superior y exactamente vamos a colocar nuestro tornillo en el tubérculo del pubis por abajo y de allí nos vamos a inclinar hacia la espina ilíaca antero inferior. Ese es el punto donde nosotros tenemos que partir para ir por toda la parte de la columna anterior de la rama. Recuerden que es importante que tengamos aquí en cuenta la corona mortis, que está en la parte más superior y hacia la parte interna, y que tenemos que estar respetando y cuidando. Lo que les comentaba hace rato, cuando yo me inicié en este abordaje, pues obviamente lo que hacía es un pequeño fan steel y por medio metía mi dedo para ir recorriendo toda la parte interna de la rama y poder irme guiando para poder conocer más la anatomía. Y aquí pueden colocar una vez. Desafortunadamente, como les comentaba, no tenemos tornillos de cortical 3.5 tan coanulados, que sería lo ideal, porque ya podría yo mi clavillo guía y posteriormente ya mi tornillo, pero al menos aquí en México no los tengo como canulados 100 o 95, 85, entonces pues tengo que quitar mi broca y después colocar mi tornillo. Hay gente que me ha dicho, bueno, pon unos 6.5, sí, pero 6.5, intenté poner 6.5 y desafortunadamente, al menos las ramas de los mexicanos o de las personas que a mí me tocaron son muy delgadas y algunos pacientes protruyeron hacia el acetábulo. Entonces yo prefiero usar los 3.5 y normalmente sí me gusta pasarlos hasta el otro lado, hasta la parte superior del acetábulo para evitar que esto vaya a protruir o se vaya a desplazar. Como pueden ver aquí, entonces vamos por toda la parte de la columna anterior y prácticamente hacia la espina ilíaca antero inferior. Y pueden ver ustedes en este diagrama cuál es el trayecto que tenemos del tubérculo hacia la parte superior del domo, donde va a salir nuestro tornillo y vamos a bordar por toda la parte de la columna. Es importante que en nuestras proyecciones, que las que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, va a ser aquí, yo inicio por la obturatriz, porque la obturatriz es la que me va a permitir ver toda la parte de la columna anterior. Ya una vez que yo veo la columna anterior, entonces empiezo a ver entrada porque me va a permitir ver toda la endopelvis y que no me vaya ya, o sea, la parte de la endopelvis. Como pueden ver aquí, los lugares donde podemos creer que estamos dentro, pero resulta que salimos de la articulación y salimos del hueso y podemos tener alguna complicación porque recordemos que aquí arriba está el paquete. O podemos irnos hacia el agujero y aquí tenemos la obturatriz. O podemos irnos hacia la parte interna que tenemos que estar nosotros monitorizando con nuestras radiografías, entrada, salida, AP, para poder estar seguros. Y vamos a ver aquí otra paciente, 17 años, un choque igual, ella iba con un grupo de amigos, chocaron, estaba en otra ciudad de aquí de México y en forma inicial la vieron, le hicieron el control de daños, pero no hubo oportunidad de ponerle un fijador, sino solamente le pusieron una sábana y la canalizaron con nosotros. Pueden ver ustedes aquí el trazo de fractura a nivel de lo que es el acetábulo, parece que es una fractura transversa, una fractura a la rama iliopúbica del lado de izquierdo, y una fractura de pared posterior, columna posterior, que estamos viendo que es una fractura principalmente en T. La tomografía que nos permite revelar la fractura de la pared posterior, el trazo transverso, la fractura a nivel de sacro del lado derecho y el trazo de fractura transverso con un trazo muy importante de la pared posterior, que pueden ver ustedes aquí. Entonces, en forma inicial nos fuimos por toda la parte anterior, es decir, todo el anillo pélvico, hice una percutánea para toda la vía anterior, como pueden ver aquí el intensificador en proyección lateral para ver nuestra parte lateral del sacro y después entrada y salida y estar nosotros monitorizando este proceso.
Algo muy importante que ya nos dice Marvin Tile y Kellam, que si tú no ves, no puedes hacer. O sea, si tú no ves perfectamente el promontorio, si tú no ves perfectamente la salida, no lo hagan, porque desafortunadamente a veces decimos, es que parece que está allí y ese parece puede ser que estemos en la parte anterior o que estemos en el foramen y obviamente esto nos conduce a complicaciones transoperatorias. Aquí hicimos entonces los percutáneos hacia la parte de las ramas. Pueden ver que yo estoy operando hacia el otro lado, es decir, siempre que voy a operar las ramas, estoy en el lado contralateral para poder estar manipulando y estar colocando mi tornillo. Y pueden ustedes observar, en una pelvis ginecoide muy amplia, que obviamente nos da mayor oportunidad de poder colocar los tornillos más horizontales, pero cuando tenemos pelvis androides tenemos que colocarlos más verticales y obviamente tenemos que hacer nuestro abordaje más proximal al acetábulo. Y aquí pueden ver ustedes cómo tenemos que ir sobre todo la parte de la columna anterior y la rama y vean cómo un tornillo 3.5 a veces es el único que puede entrar y en algunas ocasiones inclusive es difícil de poder colocar. Yo he tenido que abortar esta técnica y tener que hacer una fijación abierta con una placa de DCP o de reconstrucción o en su caso hacer una fijación percutánea con una placa de las dos ventanas, una placa en la ventana superior y en la ventana inferior. Aquí está el control postoperatorio de la paciente, donde pueden ver los dos tornillos colocados, la fijación en la parte posterior, la fijación del acetábulo y algo importante, lo que les comentaba, obviamente conforme vamos bajando el nivel, pues vamos viendo cómo la parte de la lámina cuadrilátera se va haciendo más delgada y que tenemos que tener en cuenta siempre estar dentro de la columna anterior sobre esta rama para evitar protruir hacia la parte interna. El seguimiento a los 15 años, donde podemos ver que prácticamente la consolidación de la fractura y el anillo pélvico afortunadamente reconstruido al 100%. Desafortunadamente en este momento ya tiene 18 años y empezó a darle problemas la fractura de la pared posterior porque empezó con un proceso de artrosis. Como ustedes pueden ver, hasta aquí he tocado cirugía mínima invasiva y MIPO y abierta, pero principalmente con radiación, mucha radiación. Me encantaba yo hacer todo y mi tornillo anterior, mi cotornillo posterior. Y empezamos ahora con la O a ver cómo son los riesgos tan altos de la radiación. Desafortunadamente, maestros míos han fallecido secundario a la radiación, maestros míos han tenido cáncer secundario a la radiación y entonces tomé la decisión, ya no tanta radiación y vamos a optar por otras técnicas que también son percutáneas y que podemos echar mano, que requiere a lo mejor de conocer un poquito más el área en la que estamos trabajando. Afortunadamente, pues tengo casi 20 años conociendo el área del Etornel y bueno, es un abordaje que me gusta, que siempre me estresa, pero creo que hasta este momento puedo controlarlo bastante bien. Este es un paciente con una fractura, no se ve aquí tan aparatoso, pero un paciente que iba en una moto y él dice que él iba lento, pero que le chocaron, 37 años. Entonces, aparentemente veíamos pues una fractura de pelvis, de rama nada más, pues no requiere mayor manejo, pero la metieron, estaba en el Metropolitano, le hicieron las radiografías, le hicieron la resonancia, la tomografía y que se empieza a chocar en el área de la tomografía. Pues resulta que tenía una fractura en la parte posterior, fractura de las ramas y fractura del sacro, que ahorita la van a ver mejor, fractura de sacro in situ, que la podemos ver mejor aquí. Vean la fractura de sacro en la parte izquierda y en la parte derecha otra fractura, que obviamente es lo que nos estaba dando inestabilidad. Lo vemos de nuevo aquí. Obviamente aquí ya vemos, si nos guiamos por la lesión, tenemos la avulsión de L5 que nos está hablando de un trauma de alta energía con una inestabilidad vertical. Y aquí la reconstrucción de la fractura a nivel del sacro y a nivel de la rama. Vean cómo aparentemente era una rama que decíamos, podemos dejarla así, pero no, era una fractura de rama multifragmentada y una lesión de Morella Valle también, que nos estaba dando también de un trauma de alta energía. ¿Y qué es lo que hice? Una placa deslizada, no necesito rayos X, necesito conocer mi anatomía, hago la primera ventana del Etornel, la tercera ventana, ¿y qué tengo que tener aquí? Cuidado, recordemos que para que esa placa pueda pasar hasta el otro lado, tengo que
tocar mi fascia iliopectínea, y una vez que toco mi fascia iliopectínea, por abajo de la fascia iliopectínea, pasar pegado a todo el hueso, aquí, porque sé que arriba de la fascia iliopectínea está el paquete. Teniendo yo segura esta área, prácticamente paso mi placa y evito el tener que estar colocando un tornillo percutáneo y tener que radiarme más de lo que ya me había radiado con estos tornillos canulados. El desbridamiento de la lesión de Morella Valle y el seguimiento y control con la placa de reconstrucción. Son placas especiales de pelvis estas de este paciente. Este es otro paciente, un paciente con una fractura expuesta de pelvis y una fractura a nivel de fémur. Obviamente se hizo el control de daños primero, tenía fémur, tibia expuesta. Vean el trazo de fractura tan importante a nivel medial al foramen, tenía inclusive alteraciones sensitivas, no tanto de incontinencia de esfínteres, pero sí había sensitivas. Y el trazo de fractura tan importante, obviamente con la lesión de la piel y las fracturas le hicieron el control de daños. En forma inicial, mi maestro, que fue el que manejó la parte del politrauma, y posteriormente ya me llamó y hicimos, cuando le iban a hacer la colostomía, decidimos, porque es una fractura expuesta, hacer de una vez el cierre, ya que aprovechamos nosotros el abordaje para la colostomía, que se iba a hacer aquí el cierre, y nosotros hicimos el cierre de la sínfisis del pubis. Hay controversias si se debe de hacer en ese momento o no. Hay varios artículos que nos hablan que sí es posible siempre y cuando detectemos que no hay proceso infeccioso. Obviamente es un área contaminada, pero hasta ese momento no teníamos la evidencia del proceso infeccioso. Se le hicieron varios cambios de back y ya una vez que mejoró, le hicimos la fijación en la parte posterior, como pueden ver ustedes, la parte, un tornillo iliosacro y la placa de reconstrucción. Al año y medio estaba con alteraciones sensitivas y mi maestro le quitó el tornillo, pero esto fue la fijación que le hicimos él y yo. Pueden ver el seguimiento y él le hizo mínima invasión, tanto porque le encantaba mínima invasión, le hizo mínima invasión al fémur principalmente, y pueden ver el control del paciente. Este es mi paciente con la cual posiblemente me inicié en esto. Es una paciente que tuvo varias lesiones, como pueden ver, fractura a nivel del fémur, fractura del ilíaco, fractura del sacro y las ramas. Ella fue manejada en forma inicial también en un hospital público donde le hicieron el control de daños, hemoglobina de 7, la transfundieron y posteriormente la mandaron con nosotros a Magdalena. En Magdalena de las Salinas vemos el trazo de fractura del ilíaco, el trazo a nivel transubtrocantéricos, un trazo de fractura en H a nivel del sacro, que es una fractura compleja. Vean cómo es transforaminal bilateral. Ella no tenía alteraciones sensitivas, gracias a Dios. Entonces, fue con los primeros pacientes, la primera paciente que empecé, hicimos toda la vía posterior, hicimos la fijación del tornillo iliosacro, le hicieron la fijación del ilíaco, la fijación de la cadera y la placa de la parte posterior, la banda de tensión, pero ella continuaba con dolor. En ese momento también, pues obviamente va formando uno su curva de aprendizaje, y ella refería dolor en el arco anterior. Pues como no, si teníamos una inestabilidad de todo el arco anterior, entonces decidimos hacer la fijación. Intenté hacer percutánea en las dos, pero ustedes pueden ver cómo fue difícil hacer la percutánea del lado izquierdo, y tuve que abortar esta técnica y hacer una fijación, fijación abierta y una fijación con una placa DCP. Seguimiento a los 10 años, y les digo que ahora las redes son una maravilla porque la volví a encontrar ahora por las redes y podemos ver el control posoperatorio. 15 años de posoperada, 18 años de posoperada, y gracias a Dios y afortunadamente hasta este momento sin necesidad de retirar ningún tipo de implante. Un poquito gordita, que ya le dije que tenemos que bajar un poco de peso, pero hasta el momento no le ha dado ningún problema. Hola, muy buenas tardes. Que ahí me hace un agradecimiento. ¿Qué es importante que nos quedemos con esto? Las fracturas de pelvis, cuando vamos a hacer cirugía percutánea o mínima invasión, tiene sus limitaciones. ¿Cuáles serían nuestras limitaciones? Pues
el conocer y familiarizarnos cada vez más con los abordajes. No necesitamos una mesa especial, no necesitamos potenciales evocados como requisito indispensable, pero sí conocer la anatomía y la región donde estamos trabajando. Y principalmente conocer los abordajes que tenemos para la reducción abierta, porque es algo que si en un momento dado yo no logro hacer mi fijación definitiva percutánea, entonces no voy a sacrificar la reducción por tratar de hacer una cirugía percutánea. Muchas gracias. Él es mi sensei con el que inicié la cirugía de pelvis. Posteriormente, pues ustedes saben, ya en mi hospital en Magdalena de las Salinas tengo muchos sensei donde complementé y posteriormente estuve un tiempo con el doctor Tai, que hasta el momento todavía está vivo y que son los que posiblemente me dieron la luz para poder estar en esta área tan fascinante. Muchas gracias y bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas y respuestas o ustedes dicen, doctor. Bueno, doctora, primero muchas felicidades por su exposición, estuvo muy buena. Sí tenemos algunas preguntas de los asistentes. Doctora, bueno, ellas preguntan, ¿dónde prefiere colocar los clavos de Schanz en las crestas ilíacas? ¿En la superficie de carga de los acetábulos, aún sin fluoroscopía? Idealmente, nos va a dar más estabilidad la colocación de los tornillos supracetabulares. Mucha gente dice, es muy fácil colocarlo, yo lo hago en el área de urgencias y que no necesito intensificador de imágenes. A ver, yo he visto a varios que no es tan fácil, y les puedo decir que no es tan fácil. Si no tengo un intensificador de imágenes, nos podemos ir hacia la parte del acetábulo o hacia la endopelvis. Entonces, si yo no tengo experiencia, no tengo un intensificador, transilíacos. Transilíacos, ustedes vieron que les mostré muchos pacientes con fijadores transilíacos. El de hoy que operamos en la mañana, me dice el doctor, oiga, vida, tenía hemoglobina de 4 cuando lo trasladaron de la Cruz Roja al otro hospital. El paciente está vivo. Entonces, idealmente sí, supracetabular me da mayor estabilidad, pero si no, un ilíaco es suficiente. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, ¿hasta cuántos días posterior a la lesión usted recomienda hacer la cirugía percutánea? ¿Percutánea? Por lo Sí. idealmente la primera semana. La primera semana, ¿por qué? Porque si tengo reducida ya mi fractura, obviamente pues va a ser más fácil que yo pueda hacer mi fijación prácticamente casi in situ. Si no es posterior a las 2 semanas ya es más difícil. Ya tendríamos que hacer una reducción abierta y no cerrada, porque podemos nosotros aquí hacer una mínima invasión y poder hacer una reducción abierta. Entonces, depende de cuál sea la pregunta, porque igual yo puedo hacer una reducción abierta y colocar un tornillo percutáneo, pero depende de mi reducción para tomar la decisión de colocar un tornillo percutáneo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, doctora. ¿En casos de fractura de lámina cuadrilátera recomienda el abordaje de estopa modificado o abordaje para rectus? ¿Perdón? ¿Para cuál? Para rectus. Sí, pero a ver, la pregunta no la... ¿Me la repites, por favor? En caso de una fractura de la lámina cuadrilátera, ¿usted recomienda el abordaje de estopa modificado o el abordaje para rectus? Sí, para recto. Es uno para rectar. Lo que les comentaba es a través del músculo recto, al ladito, se hace un abordaje. No, ya ayer di una plática a Ecuador y yo prefiero el letornel. El letornel con las placas para lámina cuadrilátera o placas que yo diseño en la cirugía con tercio de caña o placas especiales de radio, la meto en la lámina cuadrilátera y ya sea que no haga todo el letornel, solamente hago la primera y segunda ventana y deslizo la placa. Perfecto. Acá la doctora Natalia Claros pues le agradece su charla y le pide algunos consejos para las futuras traumatólogas. Con mucho gusto les dejé ahorita en la última diapositiva mi correo electrónico. Si no, también tengo una página
www.doctoragracielagallardo, y allí pueden escribirme, y si no, mi correo es muy fácil, gracegallardo@hotmail.com, y sería un placer poder compartir con ustedes. Perfecto, doctora. Otra pregunta, parte del doctor René Estrada, indica si durante el abordaje, un abordaje de Kocher-Langenbeck, usted lesiona la arteria glútea superior y se retrae, ¿qué consejos, qué tips podría darnos? Bueno, cuando yo me inicié en esto, les puedo decir como por el 96, como por el 98, mi maestro y yo tuvimos una lesión de la arteria glútea superior. Quiero decirles que nos sangró 10 litros, es decir, que toda la que le poníamos se salía, hasta que no llegó el cirujano general y le hizo una láparo. He tenido hasta ahorita, yo creo que Dios me ha ayudado muchísimo, porque he tenido 5 lesiones de arteria glútea superior, pero he tenido la oportunidad de ser una lesión parcial. Entonces la he podido ligar, pero es muy estresante. Yo por eso les comentaba ayer que di lo de acetábulo. Me estresa más el abordaje posterior que el anterior, porque en el anterior, el del Etornel, yo sé que tengo mi paquete. Teniendo mi paquete ya sé que lo demás no me estresa, pero acá no puedo referir la glútea. La glútea ya está todo el tiempo. Y cada vez que yo pongo un Homan por arriba del acetábulo y que estoy jalando para poder colocar mi placa en el ilíaco, la estoy tensando. Entonces, si es una lesión de la glútea completa, hay que llamarle al cirujano para que le haga una laparotomía. Hay que voltearlo y tienen que ligarla, porque es una arteria que viene directamente de la parte anterior y tienen que ligarla, tienen que buscarla. Disculpe, doctor Rebollo, vamos a dar paso a alguna pregunta en vivo. ¿Estás Doctor ahí? Eduardo Benítez, por favor. Hola, Eduardo. 18 horas. Creo que está dando la hora. Eduardo Benítez. Y se arrepintió. Doctora, ¿alguna duda en relación? No sé si tiene algunos tips especiales. Por ejemplo, en la colocación de tornillos percutáneos, ¿a usted le parece mejor tener las guías roscadas o las guías sin rosca? ¿Cuál de preferencia? ¿Guías roscadas o sin rosca? Ajá. Yo prefiero roscada. ¿Por qué? Porque ya una vez que yo la fijo, ya no se mueve. He usado también las guías sin rosca. El problema de que si cuando tú sacas la broca o metes y se puede venir la guía con la broca. ¿Qué problema existe también? Que si tu guía con rosca la metes y estás en el foramen, pues te vas a enrollar la raíz, pero no lo puedes meter si no estás seguro previamente en tus proyecciones que estás en el promontorio, en la parte del S1. O sea, no debemos de colocar las guías hasta que no estemos seguros que estamos en el área de seguridad. Muy bien, doctora, gracias. No sé si ya está Eduardo Benítez. Sigue sin poder hablar. Una otra duda, en el momento de la colocación, por ejemplo, a mí me ha sucedido varias veces que la guía es muy delgada y en la vista lateral, cuando tenemos que ver ya para guiarla para una luxación que es diferente y para una fractura de sacro, una Denis 2, por ejemplo, yo para que el clavo no se me mueva, primero agarro la broca y con la broca marco el lugar por donde va a entrar mi clavo para que por ahí pueda manipular. ¿Usted tiene algunos tips así más o menos orientados para los diferentes túneles para poder Pero colocar los clavos? vas a poner un tornillo iliosacro, ¿no? Sí. Pero En lo la estás vista, poniendo en decúbito supino o en supino, decúbito supino. boca arriba, boca arriba. Sí, Uh-huh. sí. Y le vas a poner, pero marcas con qué más, o sea, es que no te entendí. Marco con una broca, por ejemplo, porque a veces el clavo es muy delgado y cuando yo quiero manipular, digamos, cambiar la dirección Ok. viendo los planos, no me permite hacer esos cambios. Entonces, yo para empezar le hago un orificio un poco más grande que el diámetro del clavo y eso me permite manipular sin moverme del punto de entrada en la vista lateral. Entonces, no sé si usted tiene algunos tips así que nos puede indicar en relación a la colocación de los tornillos, ya sea los para ramas o sea en la parte posterior.
Fíjate que yo intenté hacer un orificio mayor para poder tener más juego, pero el problema es que se te sale el clavo después, está saliendo el clavo porque obviamente es mayor, abocardas esa área. Entonces lo que yo hago es que coloco mi clavo en el lugar donde en mi primera proyección estoy viendo que ya estoy, a lo mejor en la P, en la LAR, en la entrada, estoy viendo que estoy un poquito a posterior, pero en la salida estoy viendo que estoy un poquito hacia el foramen. Entonces, ya nada más lo que hago, una vez que yo tengo allí mi guía, lo único que estoy haciendo con mi dedo, porque exactamente lo que tú dices, las guías son muy flexibles y es muy fácil que se muevan o se doblen. Entonces, lo que yo hago es que con mi dedo ya le doy la inclinación que yo quiera, pero la voy yo como escoltando para que no regrese la guía a la inclinación que tenías inicialmente. Entonces, con mi dedo yo lo que hago. Si es que lo haces con clavillos guía. Inicialmente nosotros poníamos percutáneos porque no teníamos canulados, 6-5 no canulados, y los poníamos con los Steinman delgaditos, que qué ventaja tiene, que son son más sólidos y no se mueven tanto como las partes blandas. Te pueden estar cambiando la dirección, porque como es un área muy pequeñita, el músculo te jala la dirección. Entonces a veces sí tienes que estar sujetando, y yo lo que hago es sujetarlo con mi dedo. ¿Y qué meto? Sí meto las guías. Cuando tengo las 3 guías, porque normalmente en los percutáneos viene la guía de la guía, la guía de la broca y la guía del tornillo. Entonces yo meto las 3 para tener mayor estabilidad y que no esté jugando mi guía, porque la guía solita sí te cambia la dirección, ¿eh? Es muy flexible. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Doctor Moisés. Ah, sí, ahí está el doctor Moisés. Doctora, sí, doctora, Sí, doctor. en los casos, preguntan también aquí, el doctor Vergara pregunta si usted en los casos de Morella Valle, ¿cuánto tiempo utiliza el sistema BAC? Si es que lo utiliza, ¿no? Es una herramienta muy importante cuando no puedo hacer el cierre. Pero, por favor, si yo no cauterizo las perforantes y le pongo el back, ¿qué va a pasar? Me va a estar aspirando todo y va a estar sangre y sangre a mi paciente. Yo ya vi 2 pacientes que les bajaba la hemoglobina cada vez que lo bajaban a hacerle cambio de back de 4 gramos. Pues sí, pero es que nunca llegaban y cauterizaban los vasos, ¿me entiendes? Entonces, tú, ¿cuándo vas a hacer el cierre? Cuando tú veas que ya está todo perfecto. Si de primera intención, como los que les mostré, yo veo que la piel está bien, puedo hacer el cierre, háganlo, ¿eh? No necesitan todo el tiempo tener el back. ¿Qué pueden hacer si es que ven que está en condiciones? Un back transexcisional, para que ya no tengan que cerrar, ya nada más lo que quede, el residuo, se lo pueda estar aspirando. Pero ustedes ya están seguros que cauterizaron los vasos, que hicieron un desbridamiento del tejido necrosado, y además que hicieron un cierre a presión para que no se vuelva a formar la cavidad. Perfecto. Otra pregunta más, doctora. Las fracturas de pelvis en pacientes de tercera edad, ¿qué opinión tiene en cuanto a los criterios de tratamiento para este grupo etario? Fíjate que antes era como muy conservadora en el sentido de que pues los pacientes ya están grandes, tenemos problemas a veces con algunas comorbilidades, pero desafortunadamente cada vez tenemos más pacientes de la tercera edad y con lesiones muy serias en las cuales no se pueden mover los pacientes. Entonces, si no se mueven por la fractura de pelvis, se van a morir por la neumonía o por las escaras. En esos pacientes posiblemente podemos hacer percutánea. No insistir en hacer una reducción anatómica a lo mejor, pero sí un tornillo percutáneo a la sacroiliaca o al sacro y deslizar una placa hacia la rama. Obviamente, previa valoración de medicina interna y que nos diga medicina interna que está en condiciones, hablar con los familiares y estabilizar su anillo. ¿Qué ventaja tiene que si le estabilizan el anillo, al otro día lo tienen sentado? Ya lo pueden mover. Y la verdad es que sí, el pronóstico cambia en un paciente de la tercera edad o con fragilidad ósea, hacer una cirugía
que no hacerla. Hay que valorar varias cosas. No son recetas de cocina, pero si las condiciones me lo permiten, hay que operarlo. Mínima invasión. Doctora, una consulta. En estos pacientes de la tercera edad o algún otro paciente especial, ¿usted recomendaría la utilización de estas placas largas de cresta a cresta, las subcutáneas? Sí las he visto, pero la verdad es que desde mi punto de vista, y hay muy pocos artículos escritos sobre esto, es que no están pegadas al hueso, están fijadas a los lados, pero en medio queda bailando la fractura. No nos da una estabilidad tan absoluta como las placas que le estamos poniendo, que son percutáneas, pero están pegadas al hueso. ¿Por qué es percutánea? Porque obviamente no abro la ventana del medio, pero las pongo de lado a lado y ni toco el trazo de fractura. Entonces, estas placas percutáneas, que son las que ustedes, que van abajito de la piel exactamente, desde mi punto de vista, creo que no dan tanta estabilidad. Es una opción, es como un fijador interno, un fijador interno. Ok. Aquí No no sé sé si, si... no sé si algún panelista más quiere hacer alguna pregunta. Doctor Tejerina. No, excelente presentación. Lo último, tal vez preguntar, ¿usted realiza en pacientes de la tercera edad, ya lo preguntaron, utiliza placas cuando tiene que realizar las placas LSP bloqueadas o utiliza las placas DSP para tener mayor angulación? He llegado a usar placas LSP bloqueadas, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que no son tan maleables. Entonces batallo mucho, son muy rígidas. Entonces, tratar de moldearlas exactamente es difícil. Entonces, no, las convencionales a mí yo he puesto las de reconstrucción convencionales de mata, curvas y rectas, y ahora las otras que hay especiales de titanio. Las de titanio, ¿qué nos brindan? Posiblemente que son más maleables, pero también tienen sus desventajas, de repente, porque no son tan rígidas como las de acero, ¿no? Pero bloqueadas yo lo pensaría mucho. La verdad es que tuve algunos pacientes con las LSP bloqueadas y me costó trabajo manipularlas, la verdad. Doctor Soto. Buenas tardes. Sí, gracias, doctor. Quería preguntarle, doctorita, si es que usted utiliza el ácido tranexámico en estas cirugías porque son muy sangrantes. Gracias. Exacto, sí, doctor. Ahora lo empecé a usar en las prótesis de cadera y es donde yo empecé mi tratamiento con el ácido tranexámico, pero ahora lo estoy llevando también a las pelvis y exactamente es una herramienta muy valiosa con lo cual nosotros podemos disminuir el sangrado transoperatorio. Lo uso preoperatorio, ya estando en quirófano antes de que inicie yo la cirugía, y lo usamos tras la cirugía. No lo he usado todavía por irrigación, porque es otra de lo que la literatura nos habla, que podemos hacerlo por irrigación, pero yo todavía no lo he usado, pero lo uso pre y transoperatorio. Sí lo uso, doctor. Ok, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que con esto damos por terminado este webinar. Ha sido muy amable con la disertación que nos ha prestado, con el conocimiento que nos comparte, y pues siempre vamos a estar agradecidos de tener este tipo de charlas y conversaciones para pues enaltecer y enriquecer más el conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. A nombre de todo el comité de la SBOLOT, de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, en su filial Cochabamba, pues le quedamos agradecidos. Y pues, doctor Rebollo, doctor Soto, si pueden despedirse también. Muchísimas gracias conmigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias, doctora. Excelente presentación. Muchas gracias. Jaime, ahí está Jaime. Sí, doctora, agradecerle por el tema. Estuvo muy bien, doctora. Esperamos verla pronto en algún congreso. Ya le estaremos invitando, doctora. Es que ya sabe, como le decía, ya conoce el camino, pues
Esperemos que esté pronto. Con mucho gusto. Muchas bendiciones en esta etapa que estamos pasando, pero primero Dios, todo va a salir bien y es un placer poder compartir con ustedes este momento que es apasionante para los que hacemos cirugía de pelvis. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Gracias. Nada.